Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí estamos nuevamente en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, como lo hacemos siempre en Contame, tratando de profundizar en algunos temas que nos parece es interesante o necesario. En este caso, creo que en este caso es más necesario y también interesante profundizar a propósito de lo que fue la política de derechos humanos en la República Argentina, vinculada, claro, con lo que fue el genocidio de la dictadura cívico-militar eclesiástica en la República Argentina. Y digo esto porque está demostrado en los juicios, no es que a mí se me ocurra, sino que hubo toda una parte de la historia que quedó registrada porque hay testigos, porque hay pruebas, porque aparecieron los restos, aparecieron los nietos, aparecieron los hijos. Claro, vamos a hablar de derechos humanos porque estamos en un contexto político muy particular en donde se empieza a intentar instalar aquello que fue la teoría de los dos demonios basada, creo, en el negacionismo, sobre todo de los que fueron partícipes de la dictadura o los nostálgicos de la dictadura. Para tratar de profundizar un poquito más, vamos a recibir acá en Contame, en el canal de la Universidad de La Plata, a Verónica Bogiano. Ella es directora de querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, Vero, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, acá andamos. Bueno, arrancamos por ahí, por los juicios, porque me parece que hay que destacar que es un orgullo para los argentinos, para las argentinas, haber llevado a cabo muchos de estos juicios, que tengan sentencia, sobre todo en relación a lo que pasó en otras dictaduras, también en la década del 70, en el 80, en América Latina, digo, sin irnos muy lejos, Uruguay, Chile, Brasil, no llevaron a juicio a los genocidas. Sí, la verdad que la República Argentina es un ejemplo a nivel mundial, o sea, no solamente con los juicios, sino también, por ahí mencionabas recién en la presentación, los organismos de derechos humanos. Es gracias a los organismos de derechos humanos también que no bajaron nunca la bandera de juicio y castigo, ¿no? Por más que después de los 80 tuvimos 2 juicios nada más, con pocas condenas, se dictaron las leyes de obediencia de vida, punto final, y después los indultos. Se siguió luchando para que se llegue a estos juicios y por suerte en el año, por suerte no, fue una decisión política en el año 2003, se decidió anular estas leyes y poder llevar adelante los juicios. El primer juicio acá en La Plata lo tuvimos en el año 2006, se conoce como juicio contra Echecolás. Hubo varias víctimas, también se conoce mucho porque en el marco de ese juicio fue que secuestraron y desaparecieron a Jorge Julio López. Pero a partir de ese juicio tuvimos muchísimos juicios acá en la ciudad de La Plata y también en toda la provincia de Buenos Aires. Por ahí yo te voy a hablar en todo el país en realidad. Sí. Todos los años hay muchísimos juicios, se siguen llevando adelante muchísimos juicios con diferentes modalidades. Al principio para ahí eran con menos víctimas y menos imputados. Ahora lo que está pasando es que si bien hay, porque se pudo empezar desde el 2003 que se anularon las leyes hasta la actualidad, ya van 20 años, de la nulidad de las leyes, hubo mucha más investigación y se pudo llegar a muchos más responsables del genocidio, ¿no? Porque esto fue un plan armado que no sucedió de la noche a la mañana. Desde la década del 60, las Fuerzas Armadas se venían formando con la doctrina de la escuela francesa para poder después implementar lo que se llegó a implementar con los centros clandestinos de detención en la dictadura, con las formas de secuestrar a la noche, en patotas, en las casas, cuando la gente se siente segura y tranquila, entraban encapuchados, enmascarados, con muchas armas, junto con su familia, ¿no? Secuestraban a las personas y las llevaban a centros clandestinos de detención. Bueno, y luego los asesinaban, los desaparecían y en algunos casos los liberaban, ¿no? También dejando a alguien como para que pudiera contar o relatar las atrocidades que se estaban cometiendo. Y era necesario eso, también estaba pensado, todo estuvo pensado desde la dictadura, desde las Fuerzas Armadas y las policías y todas las fuerzas de seguridad que colaboraron con las Fuerzas Armadas para este plan represivo. Ahora, digo porque aparece ahora el negacionismo, aparecen o genocidas o acusados de genocidio, de violaciones a los derechos humanos, hablando en los medios de comunicación, y uno dice, bueno, para muchos de nosotros
está probado que hubo un plan sistemático. Ahora alguien desprevenido, que probablemente no conoce mucho de historia, porque bueno, ya estamos hablando, Vero, de parte de la historia, ¿no? Sí, Eso decíamos antes de empezar el programa. Digo, en el 2006 estábamos viendo los juicios y era la actualidad. Hoy, bueno, ya pasaron muchos años. ¿Cómo encarar esta otra etapa de argumentar y decir, bueno, no, en la Argentina no hubo una guerra? Es cierto que había organizaciones armadas, ahora de ninguna manera el Estado puede actuar como actuó en la República Argentina, y no solamente en Argentina, vuelvo. Digo, existió el Plan Cóndor, si uno no quiere circunscribirlo a lo que pasó en nuestro país nada más. Sí, el negacionismo que vos mencionaste la palabra tiene que ver con negar una realidad evidente. Eso como concepto, ¿no? Es las personas que son negacionistas niegan una realidad evidente. Y además de negar esa realidad de estos hechos que ocurrieron en la Argentina y que tenemos desde la primera causa, la causa 13 habla de un plan sistemático de exterminio de personas, no menciona otra cosa. Y todas las causas posteriores también se basan en el fallo de la causa 13 del año 85 y habla del plan sistemático de exterminio de personas. También tenemos el informe de la CONADEP, que muchísimos de los testimonios que surgieron de ese informe fueron los que se utilizaron para la investigación judicial en esa causa y que nos sirven todavía. Esa evidencia jurídica, esa verdad jurídica que surgió, fue corroborada una y cientos de veces en todas y cada una de las causas penales que se siguen llevando adelante, ¿no? Y se siguen investigando. Bueno, de hecho hay archivos, digo, los archivos de la policía de la provincia de Buenos Aires se encontraron y había personas identificadas y descripciones. Claro, los archivos son los archivos de inteligencia, que era la primera herramienta que utilizaba tanto el ejército como las policías, como la Fuerza Aérea y la Armada para detener a una persona, ¿no? No es que iban a secuestrar a cualquiera sin conocer, sino que sabían que tiene alguna implicancia. ¿Qué era tener alguna implicancia? Es una militancia gremial, una militancia estudiantil, cuando hablo de militancia gremial, hablo de personas que reclamaban, por ejemplo, las condiciones dignas de trabajo. Por ejemplo, Carlos Alberto Moreno era abogado laboralista, justo ayer comentábamos este caso, entonces viene a colación, que estudió acá en la Universidad de La Plata, después se volvió a Olavarría a trabajar en su pueblo y era abogado de los trabajadores. Y en Olavarría es un lugar donde, bueno, una de las fábricas más grandes era Loma Negra, que es una fábrica de cemento, y lo que muchísimos de los trabajadores de un área de la empresa, que era la de embolsados, morían más jóvenes que las personas comunes, ponían en general por problemas respiratorios, por ahí, por fumador o por alguna otra cuestión. Lo que descubrió haciendo una investigación es que tenían una enfermedad profesional que tenía que ver precisamente por las condiciones de trabajo. O sea, y lo que pasó es a esta persona la secuestraron y la desaparecieron. O sea, él denunciando lo insalubre del trabajo. Claro, porque hizo un juicio y le ganó a la empresa. Y esta persona, también los delegados de las juntas internas, sabemos que muchísimos de los secuestrados son trabajadores, que eran delegados de las juntas internas, tienen que ver con eso, ¿no? Secuestraron a estas personas directamente. Y estas personas son las que desaparecieron o que las torturaron y luego las liberaron, ¿no? Y siempre las tuvieron secuestradas, desaparecidas en ese momento. Entonces, en la actualidad todavía tenemos muchísimas personas que declaran esto, ¿no? Declaran sus vivencias. Me parece que es muy interesante o muy importante, ¿no? Son juicios históricos, son juicios que todavía están ocurriendo y poder presenciar un juicio, poder presenciar un testimonio es muy fuerte. Es muy fuerte porque aparte te da cuenta de la realidad, porque la persona que estuvo secuestrada, cuando lo va relatando, en muchísimos casos vos te das cuenta cómo vuelve a revivir esa situación y va contando cosa a cosa. No es que con todos los detalles no se dan detalles morbosos porque no son necesarios, porque exacto, ya hubo tantas declaraciones de las torturas y de otras situaciones gravísimas, incluso ya contar las condiciones en las que estaban detenidos. Sí. Todas las personas estaban con vendas en los ojos, capucha encima y esposados atrás, en el piso. A veces estaban vestidos, a veces estaban desnudos, porque cuando los llevaban a la tortura estaban desnudos y por ahí a veces le ponían la ropa, a veces no le ponían la ropa. O sea, la situación era denigrante. Indigna, total. Sí, total. Y todos los centros clandestinos funcionaban más o menos de la misma manera. Digo esto por el plan sistemático, ¿no?
Sí, total, o sea, siempre había, no solamente los centros clandestinos, sino la operatoria de secuestro de personas, secuestro, la forma de Los Falcon Verdes. Claro, los Falcon Verdes y también todos los autos del ejército y de la policía utilizaban, o sea, utilizan todas las herramientas todas del Estado. Claro, todas las herramientas del Estado y todos los elementos del Estado que puedan utilizar para poder secuestrar a las personas. Pero ¿por qué crees que en este momento aparece, yo digo, no sé si a vos te pasa lo mismo, hace, ni siquiera te digo 10 años, hace 4 años yo tengo la sensación de que no podíamos llegar a esta instancia de estar discutiendo con alguien acusado de violaciones a los derechos humanos, sobre todo con esa soberbia, ¿no?, que veo que aparece en el caso de Victoria Villarruel, que es la candidata a vicepresidenta con Javier Milei, que mucha gente probablemente no sabe, que es hija de militares acusados de violaciones a los derechos humanos, que es sobrina además de militar acusado de violaciones a los derechos humanos. Digo, ¿qué es lo que pasó? La situación económica hizo que perdiéramos de perspectiva otras cuestiones. Digo, ¿cómo bueno, yo creo que pasaron muchas cosas. Por un lado, desde el 2003, desde la reapertura de los juicios, también se empezó a crear un sentido común y se sabe que estuvo mal la dictadura. Y estos sectores que son muy pequeños igual, negacionistas y que tratan de culpabilizar a las víctimas para poder salvar a estos genocidas. A veces cuando digo genocidas por ahí no se entiende la dimensión de la palabra. Es una persona que secuestró personas, que las torturó, que las asesinó, que escondió los cuerpos para que no se encuentren. Que le robaron los hijos, las identidades. Que se robó los bebés. Los bienes, porque también hay que decir que además robaban, ¿no? Sí. Es como una parte que en relación a las otras atrocidades, sí, aparece robaban bienes, a veces solamente cuando secuestraban a las personas los bienes de esa casa, o también incluso propiedades. Empresas. Hay muchos. No fue solamente contra militantes, sino también algunos empresarios que no tenían tanto poder o tanta llegada con los militares o no estaban de acuerdo. También a muchísimos empresarios les han sacado algunos bienes. Pero eso va por otro lado, también en la discusión y las cuestiones jurídicas. Siempre existieron estos grupos minoritarios que tratan de negar la realidad o incluso esto de plantear que hubo una guerra, la teoría de los demonios, que no fue tal, que fue... sí hubo organizaciones armadas, en algunas organizaciones políticas, pero no se puede por eso utilizar toda la fuerza del Estado para reprimir a todo un pueblo. No se reprimieron organizaciones armadas, se reprimió a todo un pueblo para poder instalar un sistema económico. Lo más tremendo es que no es para un sistema económico y cultural también, claro, ¿no? Que les importa tan poco la vida, ¿no? Que es necesario eliminar vidas para poder instalar un sistema económico que nos perjudique a esas personas que estaban luchando por otra cuestión. Por eso vuelvo al principio, ¿no? Cuando decía, bueno, fue la dictadura, porque es cierto, las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor, si se quiere, ¿no? De las violaciones a los derechos humanos. Pero como siempre, hay un autor intelectual o unos autores intelectuales, hay quienes financian también, quienes miran para otro lado, por eso también pongo el acento en la iglesia, porque Christian von Berrich era el capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires y fue condenado. ¿Crees que ahora también, aunque sea minoritario, hay un grupo que es un grupo político, que tiene algunos empresarios que verían con buenos ojos que se rearme o se reorganice el partido militar? Hay quienes dicen que hay un intento. Yo creo que nunca han dejado de intentarlo, pero siempre sigo sosteniendo que creo que es un grupo minoritario, pero en muchísimos casos tienen acceso a los medios de comunicación. Los medios de comunicación le dan lugar para que puedan tener mucha mayor prensa, o incluso en las redes, o tienen los medios económicos, porque forman parte del establishment. Exacto. Para poder generar que estos planteos son irracionales, ¿no? Tratan de darle un sesgo de racionalidad, un sesgo de empatía o de humanización a cuestiones que son totalmente aberrantes y utilizan todos los medios para poder visibilizarse más. Sí, desde estos últimos 20 años, desde la reapertura de los juicios, yo creo que han tratado cada vez más de hacerse notar estas pequeñas minorías. Y bueno, y ahora en los últimos tiempos, con la candidata a vicepresidenta, se tratan de hacer notar. No creo que la sociedad argentina realmente
acuerde con las cuestiones que plantean. Yo creo que no, que la gran mayoría de la sociedad argentina sabe que lo que pasó en la dictadura estuvo mal, que no fue, que lo que fue una represión indiscriminada por parte de las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas tienen que ser controladas, ¿no? Y tienen que responder, ¿no? Un poco que todavía ya 40 años de la democracia, sigamos con los juicios, tiene que ver con esto, con que no haya impunidad, porque si ellos que trataron de buscar la impunidad durante muchísimos años, que la siguen buscando, ¿no? Porque en los juicios siguen planteando que no tienen por qué ser juzgados por jueces civiles, por jueces penales. El famoso juicio militar. Claro. Bueno, desde el juicio a las juntas, ¿no? Nunca cambiaron de opinión ellos. O sea, y en los juicios nunca dan ninguna información. Ellos, si existían las listas, porque tenemos declaraciones de... Siempre la mayoría de la información que tenemos o la documentación que tenemos es aportada por las víctimas, no es aportada por los represores, por los responsables. Y sabemos que existía esa información. De hecho, hay un silencio consensuado, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Hubo muy pocas personas que hablaron, por ejemplo, me acuerdo de los años de los 90, Silingo, que habló de los vuelos de la muerte. Era hechos que ya habían sido súper denunciados por los ex detenidos desaparecidos y por los organismos de derechos humanos, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional, y se escuchó un poco más cuando habló un represor. Pero eso ya se sabía. Hay pocos casos de personas que han denunciado, pero en realidad el pacto de silencio es para siempre. O sea, también formaba parte del plan de que todos formaran parte de la represión ilegal, porque también si vos denunciás, también vas a caer vos. Entonces todos formaban parte de esa represión ilegal de alguna u otra manera, para que después no hablen. Siempre digo, lo bueno es ir, hoy por suerte muchos de los testimonios están filmados, uno googleando puede entrar a videos, hay un documental que se llama El Juicio, que precisamente es una compilación del juicio a las juntas. Y a mí me quedó, el documental es muy fuerte, pese a haber presenciado juicios, los que se desarrollaron acá en La Plata. Bueno, a mí el juicio a las juntas, y de vez en cuando lo veo y vuelvo a algunas frases. Hay una mamá, por ahí uno tiene empatía, supongo que será también, que habla del hijo que fue asesinado por la dictadura, y él dice: yo sabía que mi hijo armaba bombas, sabía que él tenía una utopía revolucionaria, pero merecía un juicio. Y te juro que me angustia. Digo, ahí no hay que focalizar cuando empezamos a hablar esto de la teoría de los dos demonios. No, señores, digo, no es lo mismo tener una, no sé, digo, también en la década del 70, digo, las revoluciones en Latinoamérica, digo, por eso hay que también tener una perspectiva histórica, ¿no? Los 70 no es la Argentina del 2023. No, más vale, la dictadura y la represión ilegal fue para eso, para marcar, secuestrar y asesinar personas si realmente consideran que habían cometido un delito, tendrían que haber un juicio, pero como no era los tiempos históricos, supongo que deben haber considerado que no daban para poder procesar a todas las personas que ellos consideran, pero por cuestiones ideológicas que no estaban de acuerdo, necesitaban eliminarlas, llevaron adelante la represión ilegal. Y ya te digo, estaba pensada en la década del 60 que se venían formando, no es que de la noche a la mañana se aparecieron se formaron en Estados Unidos. Digo. Sí, también se formaron en Estados Unidos con las escuelas de las Américas, pero la doctrina que trajeron, el tema de dividir en cuadrículas y un montón de cosas, viene de la escuela francesa de la guerra contra Argelia. Claro. ¿Qué ves de acá adelante? Digo, vuelvo a lo que decía. Para muchos de nosotros fueron muy fuertes las leyes de obediencia debida y punto final, en su momento hasta llamadas leyes del perdón, mal llamadas leyes del perdón. Y fue muy fuerte cuando se anularon las leyes. Y fue muy fuerte cuando Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla del colegio militar, creo, si no me equivoco. Y pidió perdón en el nombre del Estado argentino. Exactamente, porque bueno... Fue la única vez que se pidió perdón en el nombre del Estado argentino. Porque fue el Estado argentino, ¿no? ¿Crees que esto tiene que ver con probablemente una necesidad? Probablemente era necesario, digo, desde una perspectiva de la mitad del vaso lleno. Bueno, cerremos esta etapa y pongamos a los genocidas en su lugar donde tienen que estar, aún públicamente. Digo, que salga una Villarroel y que uno pueda decirle: no, señora, lo que está diciendo, la justicia lo probó, no es que lo decimos nosotros, sino que la justicia probó que no fue así. Sí, es que en realidad es lo que pasó, la justicia probó eso.
Victoria Villarruel siempre defendió a la dictadura, siempre defendió a los represores, incluso defendió el robo de bebés, o sea, no es que cosas que son indefendibles. Nada, ahora con su carita de buenita trata de utilizar gestos como amables para decir cosas que son tremendas. Lo que sí es destacable es que dice las cosas más tremendas y que lo afirma como si fuese natural. Eso es preocupante. Pero digo, todo eso estuvo ahí todos estos años. Sí, estuvo ahí y no hace eco en muchísimas personas. O sea, sí, lo que se ha generado en estos últimos años por ahí es muchas personas por ahí enojadas, pero yo creo que la dictadura, y por lo que ves en general en la sociedad, incluso en los jóvenes o en la gente grande, es que el gobierno militar, por ahí algunos le dicen el gobierno militar, estuvo mal y hay cosas de las que no se vuelven. Y por más que ella o las personas que piensan como ella, los negacionistas, intenten de imponer otra cosa, la sociedad argentina sabe lo que pasó, y es necesario seguir contándolo en las escuelas, ¿no? Por ahí a veces la historia reciente cuesta mucho que llegue el tiempo anual para las escuelas secundarias o en las escuelas primarias decirlo, pero en todas las fechas conmemorativas se recuerda y se sabe. Por supuesto que es necesario y por eso es necesario la formación de todas y todos, ¿no? Por ahí una de las cuestiones que también habla mucho Victoria Villarruel y la Libertad Avanza es el tema de la libertad. Y lo que menos hacen ellos es dar libertad, porque solamente bajan un discurso, hablan de una cosa muy simplista y sin ninguna fundamentación. Y lo que mayor de libertad te da es el poder conocer, ¿no? Conocer diferentes cuestiones y poder conocer a fondo qué fue lo que pasó en la dictadura, conocer qué es lo que está aprobado, cómo se manejaron cada uno de los centros clandestinos de detención, que hubo muchísimos en todo el territorio argentino. Y cómo quedó esa sociedad, ¿no? Que también después nos llevó durante la dictadura a la guerra de las Malvinas también. Donde también hubo además violaciones a los derechos humanos. Donde también hubo violaciones a los derechos humanos que esta Corte Suprema de Justicia tiene que resolver que la investigación de esos delitos, que fueron las torturas sufridas por los mismos soldados argentinos, por los militares argentinos. O sea, es tremendo. Cuando vos preguntás en general a la gente, sabe que hubo una guerra, pero hoy piensa que las violaciones los cometieron de un ejército hacia el otro, ¿no? Del mismo ejército hacia sus soldados. Es tremendo eso. Pero se nos termina el tiempo, vamos a volver a hablar de esto y de los juicios. Se nos termina. Ah, bueno, ya está. Pensé que faltaba. Listo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando también de derechos humanos. A mí me queda, lo hablaba con Juan, con el productor, antes de empezar el programa, y le decía que a mí me parece que hay negacionismo y hay un poco más. ¿Cuál es la línea finita entre ser negacionista y ser promotor de delitos o bueno, ahora no me sale la palabra técnica, apología? Exactamente, ¿cuál es el límite entre ser negacionista y la apología del delito? Para mí en muchos casos hay apología del delito y probablemente, bueno, ahí será la justicia, no yo la que tendrá que determinar. Sí, me parece que tenemos que seguir hablando de esto, sobre todo aquellos que tenemos el pecho inflado porque la Argentina pudo condenar a los genocidas, los juicios avanzan, siguen, estamos en democracia y además tenemos conciencia de lo que costó la democracia, se cumplen 40 años, y de lo que nos cuesta todos los días defenderla y todos los días también rescatar a aquellos que cuando la época era realmente muy difícil también peleaban para que tengamos la democracia que hoy estamos gozando. Nosotros nos vamos a volver a encontrar como lo hacemos siempre acá en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, siempre tratando de reflexionar. En este caso pensemos un poquito más el camino recorrido. 133 hijos recuperados, nietos recuperados. El avance de la ciencia también pudo contribuir para que esto sea posible y bueno, sabemos siempre en la memoria de los 30.000 desaparecidos en la República Argentina. Nos volvemos a encontrar la semana que viene seguramente acá en Contame en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Como siempre los vamos a estar esperando.